ya no más engaños en CarX Street. Así como lo escuchan, queridísimos vagabundos y amantes de la velocidad, en esta ocasión con un nuevo video del juego de carreras más esperado de 2023 para Android, porque claro está, ya en iOS salió. Y es que últimamente han estado pasando una serie de inconvenientes con este juego, pero ojo, no es que vaya a hablar mal sobre CarX Street, sino de los creadores de contenido, o sea, youtubers, los cuales la mayoría de creadores de contenido de CarX Street están haciendo videos engañosos enseñándote a descargar sin ningún tipo de rol CarX Street. Pero déjame decirte, queridísimo estimado, que ninguno de estos tutoriales está funcionando actualmente. El único tutorial que estaba funcionando correctamente era el de la VPN cuando te conectabas a Rusia para poder descargar el juego directamente desde la Play Store y así no tener ningún tipo de error. Este era el único tutorial que funcionaba correctamente, pero como muchos no saben de esta información, los servidores de CarX Street han cerrado. No los servidores del juego como tal, porque hay bastantes personas que lo están jugando actualmente, sino los servidores en la Play Store de Rusia sobre el juego. Es decir, que si aún haces el método de la VPN, ya no te va a funcionar, ya no te va a aparecer el juego en la Play Store en Rusia, debido a que esta beta abierta estaba presentando bastantes problemas técnicos, lo cual los desarrolladores del juego decidieron cerrar la beta abierta en Rusia, pero no cerraron los servidores del juego. Es decir, por eso hay muchísimas personas que están jugando actualmente. Como ven aquí de fondo, este es uno de los comunicados que dieron, donde se nos dice claramente que han decidido cerrar la beta abierta de la versión de Android de CarX Street debido a graves problemas presentados por el juego durante esta beta. No sé qué problemas en realidad, para mí el juego está bien. Yo inclusive lo he jugado de una manera casi perfecta. Sí que el juego tiene problemas de calentamiento y cuando se calienta después de una hora de juego se te cierra el juego. Aún le falta optimización. Y para que no vayan a decir en los comentarios que tengo un teléfono de mierda, el dispositivo que estoy utilizando actualmente es un LG V60 con 8 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno, una GPU Adreno 650 y cuenta con el Snapdragon 865, una batería de 5000 mAh, los cuales yo lo aprovecho al máximo con una buena optimización en mi teléfono, entre otras características muy buenas de este dispositivo móvil. Está súper barato también, que el que quiera comprarse un dispositivo bueno para jugar CarX Street y súper barato, pues te recomiendo un LG V60. Con este dispositivo podrán jugar CarX Street a full gráficos. Pero continuando con los creadores de contenido de CarX Street, aquellos que están haciendo videos falsos de cómo descargar y jugar CarX Street sin ningún tipo de error, déjenme decirles que ningún método que están utilizando estos creadores de contenido funciona actualmente. Como dije anteriormente, el único método que funcionaba correctamente era el de la VPN, ya que lo estabas descargando directamente desde la Play Store en Rusia. Uno de los errores que está pasando con el juego cuando lo descargas desde APK es que se te queda trabado en el porcentaje de 20-54, en algunas ocasiones en 54-54, y también en algunos casos te sale este letrero con letras rusas, el cual es otro error que pasa actualmente en el juego. Así que mi estimado, te recomiendo no perder tu tiempo descargando APK ni haciendo ningún tipo de método, los cuales están haciendo la mayoría de creadores de contenido, porque vas a perder totalmente tu tiempo. Además que lo estás haciendo de una manera ilegal. Quizás no sabes si ese APK que descargaste tiene un virus o un archivo para robarte tu información. Así que te recomiendo no seguir intentando estos métodos porque corres riesgos. Y como dice un dicho por ahí, la desesperación es parte del fracaso. Dudo mucho que el juego se vaya a tardar un mes más en salir, debido a que en el juego ya existen 3 servidores. Uno de ellos es el de Estados Unidos. Puedo decir que en una semana posiblemente tendremos CarX Street en más países con más servidores. Solo es
es cuestión de tiempo, solo debemos esperar. Pero bueno, así que ya llegamos a la parte final de este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal si eres nuevo por aquí. No se te olvide dejar tu like, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.